puede ayudar a que nos demos cuenta que un bebito no está creciendo adecuadamente, ¿no? Es restricción del crecimiento intrauterino. Ustedes saben que en el embarazo el bebito empieza a crecer, ¿lo ve? De chiquitito, aumenta, se desarrolla. ¿Hasta cuántas semanas más o menos se desarrolla? 40 semanas. Se forma. 39 dice que se forma, hasta las 39 se forma el bebé. 40 semanas. ¿Qué? 40 semanas. Hasta las 40 se está formando, dice, se forma. En las 40 semanas no su ojo. ¿Cómo es, chicos? 13, dice 13, 12, 13 semanas por embriología, ¿se acuerdan, no ve? El bebé primero se forma, desarrolla sus órganos, sus estructuras. A la semana 20 ya está todo bien formadito, ¿o no? De ahí a qué le va a faltar, madurar, engordar, crecer. Entonces el periodo embrionario es el más riesgoso, porque si hay drogas, no sé, alcohol, medicamentos, son los que más le podrían afectar y malformarlo, ¿no ve? Después ya engorda, crece y nace. Bien, entonces vamos a hablar de la restricción de crecimiento intrauterino. Primero les voy a decir que cada país de nosotros, más o menos en Bolivia, ¿cuál es la media pues de peso, talla de la gente grande? 1,50, 1,70. De las mujeres menos, ¿no ves? 1,60. Depende, si es camba, dice la si es camba va a ser de 2 metros. Normalmente cada país ya va viendo cuál es su media de crecimiento o de desarrollo de los bebitos. Cada país ya tiene unas tablas, van sumando, ¿no? Cuánto pesaba a las 37 semanas, todos los que han nacido a las 37, cuánto pesaban, a las 40, cuánto pesaban. Y así ya se conoce más o menos. Les voy a llevar a esta curva primero antes de la definición para que me puedan entender. Normalmente para cada edad ya tienen una media de aumento de peso o del peso que deberían tener. Por ejemplo, a las 28 semanas, dice aquí, ¿conocen los percentiles en estadística? No. ¿Han llegado a percentiles? Nada. Percentil 10, percentil 50, percentil 90, ¿no? La media es 50, por lo menos eso se sabe, ¿no? Vamos a ver. Entonces la media de crecimiento es esta, ¿no? El 50%. Quiere decir que 50 pueden tener 5 kilos y 50 pueden tener 4 kilos, ¿no ve? La media. Los bebés, según su edad gestacional, deberían tener una media de peso. Por ejemplo, a las 40 semanas vemos que la media debería ser 3.400, 3.500, ¿no? A las 37 semanas, que es aquí, la media de peso debería ser por lo menos 3 kilos, ¿no? Pero también existen otros percentiles. Es decir, que aquellos bebitos, por ejemplo, a las 38 semanas, si ustedes tienen un bebé que pesa 2 kilos, estaría ahí en la curva de crecimiento. ¿Qué significa eso? Que está por debajo del percentil 50, incluso por debajo del percentil 10, 5, 2. Para esa edad, para 38 semanas, tener un bebé de 2 kilitos es una restricción de crecimiento. O sea, algo ha pasado para que ese bebito no llegue a tener el peso ideal. Por eso la restricción se va a definir como la condición en la que el feto va a tener un peso menor al percentil 10 de acuerdo a la edad y a la población estudiada. Y esto puede estar relacionado muchas veces con el factor genético, ¿no? Los papás son pequeños, obviamente el bebé va a ser chiquito, no esperen que sea alto y grandote, pero si son papás altos, también se espera que los papás los bebés sean grandes, ¿no? Pero todos aquellos bebés cuyo percentil al nacer se encuentre por debajo del percentil 10 en el peso que corresponde para su edad gestacional son considerados restringidos de crecimiento. Entonces ahí está, para que nuevamente se acuerden. Normalmente a las 40 semanas el bebé debería pesar 3 kilos, hay otros que pesan 4, ¿no? Esos sí han crecido bien. Pero si a las 40 semanas pesara, no sé, 2.600, vean incluso los que pesan 2.600, acá,
se encuentran por debajo del percentil 12, ¿no? Cada semana que pasa, ¿cuánto aumentan los bebés, saben? ¿Cuántos gramos? 200, 250 gramos. Normalmente se dice que debería aumentar cada semana. Entonces, no solamente es que estos bebitos sean más pequeñitos y más flaquitos, sino que esto se va a asociar a que estos bebés tengan mayor morbimortalidad, es decir, que se puedan morir más fácil o que se puedan complicar con patologías como, no sé, distrés respiratorios, pulmonares, que tengan necrosis en los intestinos, ¿no? Es como que no han llegado a tener un adecuado desarrollo. El crecimiento físico va a estar afectado en relación con los niños de peso adecuado, o sea que van a ver que un niño en la escuela, porque esto a veces se puede llevar hasta más allá, que un niño que ha nacido con restricción de crecimiento, digamos que el normal es así y el otro es así flaquito, ¿no? Entonces eso puede notarse de los niños que han tenido un peso adecuado. Y además se ha asociado muchas veces esta restricción a una restricción en el desarrollo neurológico y cerebral. Antes se llamaba como retardo del crecimiento intrauterino, pero han modificado esa terminología porque como ahora no ve todo es violencia contra todos, si le decían retardado de crecimiento ya estaban diciéndole como retardado mental. Entonces por eso es que ya no se usa el término de retardo en el crecimiento. La restricción de crecimiento puede ser de 3 tipos, pero básicamente puede ser en estos 2 grandes grupos. Uno, tener una restricción de crecimiento simétrico, intrínseco o precoz. Son aquellos fetitos que van a estar afectados por algún factor que no permiten su desarrollo adecuado en el primer trimestre. Y el crecimiento asimétrico, extrínseco o tardío van a ser aquellos que estén afectados en el tercer trimestre o casi cerca al nacimiento. Como es lógico, aquellos que van a ser precoces, en que su desarrollo va a estar afectado en el primer trimestre, van a tener causas genéticas, infecciosas, ¿no? Que se afecte el desarrollo durante el desarrollo embrionario y pueden tener muchas veces malformaciones, llegar a morirse, no desarrollarse hasta llegar a culminar su embarazo. Por suerte solamente es el 20%, a diferencia del tipo 2 o asimétrico, que es extrínseco y se debe más a una insuficiencia placentaria, es decir, que no es la causa los genes o los factores externos, sino que la placenta por alguna patología materna no le está nutriendo adecuadamente. Ya les he repetido como 100 veces, ¿no ve? Que la placenta es la que nutre, la que le da el oxígeno, los nutrientes y todo al bebé para su desarrollo. Y el bebé depende de la placenta y de la sangre para poder vivir. Entonces esta sí es el 80% y la mayoría de los restringidos son porque la placenta no le brinda al bebé la sangre suficiente o necesaria. Entonces ven que hay alteraciones. El temprano se va a presentar en bebés menores de 28 semanas y en el tercer trimestre mayores de 28 semanas, ¿no? En el precoz, porque es genético, muchas veces va a haber alteraciones ya del cerebro, disminución del tamaño de los órganos o malformaciones que afectan la vida del feto, ¿no? En cambio, en el tipo asimétrico más se altera lo que es la longitud de las extremidades, del cuerpo, del abdomen. Muy bien. Entonces vean que el crecimiento placentario en el tipo simétrico, como al principio no hay placenta, no se afecta tanto y la placenta puede ser normal, ¿no ves? Pero en el asimétrico vamos a tener una placenta más pequeña, más calcificada, fibrosada, que hace que secundariamente no le llegue al bebé a tener la nutrición adecuada para poder desarrollarse. Vean que pueden haber alteraciones a nivel del cráneo, del abdomen, el crecimiento o el índice ponderal es normal en los simétricos, pero en los asimétricos es disminuido, es decir, que el aumento de peso en los bebés de tercer trimestre se va a notar mucho más, ¿no? Y el crecimiento postnatal en aquellos bebés que han tenido una restricción simétrica en la vida embrionaria van a tener un menor desarrollo en la talla y peso a lo largo de su vida, pero en el asimétrico nace el bebé y ya depende de lo que él coma, de
lo que él se nutra, ¿no? Entonces puede fácilmente recuperar. También existe un tipo intermedio que se da a la mitad o al medio de estas dos edades gestacionales, pero que representa solo el 5% de los casos de restricción y puede deberse más a alteraciones quizás de factores externos como malnutrición, que la paciente continúe con sus hábitos de drogas, tabaco, ¿no? Entonces vean que dentro de del tipo simétrico, los que son al principio del embarazo más se deben a factores fetales, asociados obviamente a que la mamá tenga factores genéticos, teratogénicos, que la mamá haya tenido una infección. Por eso le pedimos, ¿no?, en el primer control varios laboratorios, sífilis, toxoplasmosis. Si la paciente ha tenido abortos recurrentes, tenemos que pedirle otras serologías como citomegalovirus, mononucleosis, herpes. O si vemos durante el control prenatal que la paciente tiene algunas lesiones genitales o qué sé yo, tenemos que pedir los laboratorios para evitar que esos gérmenes causen una restricción de crecimiento en el bebé, ¿no? Entonces, el tipo intermedio más se va a deber a una malnutrición, a drogas, a tabaco, a que la paciente continúe consumiendo esas sustancias. Pero en el tipo asimétrico, más depende de factores materno-placentarios, enfermedades como las hipertensiones, diabetes, cardiovasculares, anemia, infartos, que la paciente que tenga un embarazo múltiple, condicionan a que el bebito no reciba los nutrientes de la mamá. ¿Ustedes recuerdan en embrión que el crecimiento del feto es diferente, ¿no ve? O crece desde que se ha fecundado, es así de grande. Cada semana iba formando una estructura, después ya aumentaba de peso, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Entonces la velocidad de crecimiento no es una línea recta, no quiere decir que desde el primer día aumenta 200 hasta llegar a tener 3 kilos, sino que en el primer trimestre el polo cefálico, porque es el que se está desarrollando y el que se debe desarrollar mejor, el cerebro, ¿no?, es más predominante en la embriogénesis. Por eso se ve en las ecografías. ¿Ya han visto ecografías de bebés en el primer trimestre o no? Algunos sí. La cabeza es más grande y el cuerpo es más chiquito, parece un ovni, ¿no ve? Un ovni sería un zombie, ¿no? ¿Zombie qué es? Un extraterrestre. ovni, no, pero ovni es el objeto volador. Me refiero a los extraterrestres. Un alien, así. Su cuerpo es chiquito y su cabeza es grande, ¿no ve? ¿Se acuerdan? ¿Han visto? Entonces, en el primer trimestre, porque el cerebro necesita toda la sangre y todo el desarrollo. En el segundo trimestre ya está todo bien formadito, todas las estructuras empiezan a tener la forma o las células que deberían tener, todos los órganos ya están formados entre la semana 20 y 24, por eso pedimos una ecografía. ¿Qué ecografía pedimos en el segundo trimestre 20-24? Morfológica, ¿no ve? Para saber cómo está formado. ¿Qué es morfo? Forma, ¿no ve? Entonces, cómo está formadito el bebé. Ya en el tercer trimestre solamente es crecimiento en longitud y en grosor, ¿no?, en aumento de peso de los bebés. Ahí está todo bien formado. Entonces, todo este crecimiento a lo largo de los 3 trimestres depende de factores maternos, placentarios, fetales, ¿no?, la unión de las hormonas, también factores genéticos, o que la mamá o el bebé estén en exposición a infecciones congénitas. Por ejemplo, los embarazos múltiples, ¿creen que desarrollan igual que los embarazos únicos? No ve, porque uno tiene menos espacio, 2 tienen que compartir de su misma placenta, entonces hay una diferencia en el crecimiento de estos bebés. Por eso cuando son múltiples, gemelos, trillizos, los 3 no llegan a tener pues 3 kilos. Imagínense 9 más una mamá con tantos kilos encima. La mayoría llega a tener 1500, 2 kilos, ¿no?, cuando son gemelitos o trillizos. Entonces es variable el crecimiento y desarrollo. Entonces, dentro de la etiología para la restricción, al principio hemos dicho que van a ser alteraciones cromosómicas y genéticas, así como todo lo que la mamá reciba en el embarazo. Por eso es que le decimos, no vas a comer, no te vas a pintar tus uñas, no te vas a teñir tu cabello, no te estés exponiendo
exponeras a los tóxicos, a las sustancias, o si viven en el campo a lo que riegan, porque muchas de estas mamás sin saber se exponen a estos factores y afectan en el desarrollo de su producto o lo malportan, ¿no? Entonces pueden haber alteraciones cromosómicas, especialmente las más comunes, la trisomía 21, que es el síndrome de Down, ¿no? Los bebitos se han dado cuenta que son más pequeños, de talla baja, sus cabecitas son más pequeñas y demás. Trisomías 13 y 18, que son casi incompatibles con la vida y no llegan nacen o pueden nacer, pero casi siempre se nos mueren, ¿no? O cromosomas en anillo, otras malformaciones cromosómicas, como estas, por ejemplo, ¿no? Trastornos genéticos, que tengan trisomía 18, trisomía 13, ¿no? Con un ojito patado, que casi siempre llegan a fallecer. También puede estar relacionado con alteraciones hormonales del feto o de la mamá, ¿no? Con factores de insulina, la mamá diabética, la somatotropina, los glucocorticoides, que tenga algunas enfermedades la mamá relacionadas con las hormonas, y quizás alguna de las más comunes y las que a veces no se dan cuenta, por eso hay tantos abortos espontáneos o se pierden más embarazos en las primeras semanas del embarazo, porque hay causas infecciosas, como por ejemplo la infección por citomegalovirus, rubiola, herpes, varicela, el TORCH, ¿se acuerdan o no? Treponema pálido, chagas, toxoplasmosis. Entonces cualquier infección en la mama puede llegar a restringir el crecimiento o incluso a matar a los bebés en el periodo embrionario. Los fármacos, por eso es que a la embarazada no vas a tomar ningún medicamento, o las mamás dicen no he tomado porque ya sabía que estaba embarazada, o algunas vienen asustadas porque dicen he tomado tales medicamentos y no sabía que estaba embarazada, ahora mi bebé va a estar mal formado, vienen a preguntar. Entonces hay drogas o fármacos que afectan mucho más que otros. Por ejemplo, el metrotexato. ¿Qué causaría el metrotexato si la mamá se toma sin saber? ¿Qué es el metrotexato? Ya hemos visto en varias patologías. El ectópico, por ejemplo, ¿no? Para deshacer el embrión. Aborto o muerte fetal, porque el metrotexato deshace por las células, es citostático, ¿no ve? Entonces, si por ejemplo la mamá estaría expuesta a tetraciclinas, a la talidomida y gantinas, son medicamentos no tan comunes, pero que también pueden estar relacionadas con esas patologías. Los fármacos o también las sustancias como el alcohol. Seguramente una mamá alcohólica o drogadicta va a tener un bebé restringido o con el síndrome alcohólico fetal, que sí se llega a evidenciar, y hay un marcado retraso del crecimiento, especialmente si las mamás pues consumen más de 200 gramos al día, más la mala alimentación, porque las alcohólicas no comen, ¿no? Es solamente toman. Entonces todo eso predispone a que estos bebitos puedan tener restricción. El tabaco, por eso les decimos que no fumen a las mamás embarazadas. No he visto mamás embarazadas fumando por todo lado, ¿no? ¿No ven? Porque el cigarrillo, y especialmente las adictas a la nicotina, puede causar restricción de crecimientos. Pueden causar una reducción de más o menos 150 gramos a la semana. Imagínense fumar y causarle daño a sus bebés. La cafeína, la teína, por eso le decimos a la embarazada, no puedes tomar café. Hay algunas que no se aguantan, pero no sé, que no se tomen pues cada hora o todos los días. Un vaso a la semana será suficiente si es que no lo pueden dejar. Pero si tomara 1 o 2 tazas al día, también ya puede ser un factor de riesgo para tener restricción de crecimiento. Y las enfermedades maternas, ya más para el del tipo simétrico, diabetes, anemia, hipertensión, asma, y hasta las placentas previas, el DPPNI. Vean acá lo que les decía, en los embarazos múltiples, cuando son en una sola bolsita, y vamos a llevar la siguiente semana el tema, aquellos embarazos gemelares que son monocoriales, monoamnióticos, es decir, que tienen una sola bolsa y una sola placenta, comparten estos bebés la circulación. Entonces hay un síndrome que se llama de transfusión feto-fetal, en la que hay anastomosis de estos dos, ¿no?
Entonces uno es el receptor y el otro es el donante. Toda la sangre se lo chupa el bebé receptor y el otro es restringido y el otro es normal. Entonces también esas patologías como embarazos múltiples se supone que no son embarazos normales. Normalmente la naturaleza está solo diseñada para bebés de feto único, ¿no ve? O embarazos de feto único. Los gemelares, las placentas previas, sangrantes, hacen que disminuya la nutrición al bebé. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar? Ya hemos visto que existen múltiples causas que podrían afectar. Uno, primero es hacer un buen control prenatal o un diagnóstico prenatal a través de la historia clínica, ¿no? En los controles prenatales le vamos a preguntar a la mamá: ¿has consumido drogas? No sé, si estamos viendo que está asociada a una restricción, vamos a ver si tiene alguna enfermedad, tiene antecedentes, factores genéticos, tal vez en su familia ya tuvo bebés con síndrome de Down. Y vamos a solicitar las ecografías que les menciono, ¿no? La ecografía cromosómica y la ecografía morfológica. La ecografía cromosómica nos va a permitir ver o nos va a marcar características de síndromes de Down, síndromes de malformaciones congénitas. Y la morfológica nos ayuda ya a saber cómo está formadito el bebé y cómo está desarrollando, ¿no? Aparte de hacer la anamnesis y pedirle las ecografías, tenemos que nosotros calcular la edad gestacional. Ya el anterior semestre ustedes han aprendido a calcular, ¿no ven? La fecha de última menstruación, la edad gestacional, no sé, bajo las técnicas que conocen, y a través de la ecografía. Si sabemos que hay pacientes con factores de riesgo, tenemos que ir descartando, ¿no? Ver si consume sustancias, si tiene anemia, por eso le pedimos laboratorios, le pedimos ecografía, estudios, ver si tiene diabetes. Le preguntamos si la paciente ya tuvo o le medimos la presión arterial y ya vamos a saber si tal vez ya era crónica o va a desarrollar una hipertensión durante el embarazo. Si hay alteraciones genéticas, cromosómicas. Ahora ya tenemos la ventaja de poder hacer estudios genéticos, pero que, como les digo, cuestan caros, pero que se podrían hacer ante una paciente que está asustada, ¿no? O que quiere saber si realmente su bebé tiene o no esto. Pero para que ustedes puedan hacer, porque a veces no saben hacer ecografía ni van a tener ecografía, lo que nos va a ayudar es la clínica. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta que un bebé está con restricción? Obviamente el diagnóstico específico nos los va a dar la ecografía, porque para una edad gestacional ese bebito debería ya tener un peso que se puede estimar a través de la ecografía. Pero, ¿cómo nosotros por clínica nos podríamos dar cuenta que un bebé está desarrollando bien o mal? La altura uterina. Porque la altura uterina, les he dicho ya muchas veces, se relaciona con las edades. ¿Se acuerdan o no? La otra vez, ya se está acabando mi marcador, ¿no? Ya la otra vez les he dicho, si medimos una altura uterina por encima del ombligo, ¿cuánto vamos a aumentar? ¿Cuánto se aumenta para las edades gestacionales? 7, ¿no ve? Por clínica. Y por debajo, 3, 5 o 3 aquí abajo. No, pero casi siempre sí. Si digamos mide 20, ¿cuántas semanas supuestamente va a tener ese bebé? Tenemos una altura uterina de 20 centímetros. Más 5, 25. Aparentemente tiene 25, ¿no ve? Si tiene una altura uterina de 30, ¿cuántas semanas va a tener ese bebé? 37. Supuestamente por clínica tendría que tener 37. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso? Sí. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le medimos? Ya, primero le vamos a calcular, ¿no ve? La edad gestacional. ¿Cómo calculamos las edades gestacionales, chicos? 1 por... ¿Qué? ¿Ah? Por la fecha de última menstruación, ¿no ve? Sumamos, restamos, o ya tiene su aplicación, su gestograma, lo que sea, le calculan según la fecha. La paciente jura y dice, no, yo le juro que me ha bajado tal fecha, yo sabía porque era mi cumpleaños, que no sé qué, ya. ¿Está segura? Le van a creer, ¿no ve?
Si no sabe su FUN, ¿cuál es la segunda para calcular la edad? Ecografía. La ecografía, especialmente del primer trimestre. Lo ideal es que la mamá haya estado embarazada y haya ido al médico, ¿no? Vea que le hagan la primera ecografía. Tiene de 5 semanitas, de no sé, 6 semanas, 7, 12, la que tenga. Especialmente la del primer trimestre nos ayuda mucho a saber exacto la edad. Si en el primer trimestre, no me maquillaba. Si en el primer trimestre ese bebé, según esa ecografía, hemos calculado una edad por FUN y por eco, digamos que hemos calculado que ahorita tiene 37 semanas, ¿ya? La fecha coincide y con la primera ecografía. Ahora igual en las aplicaciones del celular hay para cálculos por ecografía, ¿no ves? Solo es que pongan ahí cuándo se hizo la ecografía y cuántas semanas tenía. Para la fecha les va a salir cuántas semanas supuestamente. Si calculamos por esto una edad gestacional y resulta que le medimos la altura uterina y tiene 21 centímetros, ¿qué significa? 21 centímetros para 37 semanas, ¿es correcto? No. Para 21 centímetros, ¿a cuántas semanitas más o menos es? Para 28, ¿no ves? Porque 21 más 7 es 28, pero resulta que le hemos calculado por todo y tenía 37 semanas. ¿Pues se dan cuenta o les estoy mareando? Primero hay que determinar la edad gestacional, por fecha o por ecografía. Si ustedes miden y resulta que se marean y dicen, wow, pero se supone que a las 37 debería tener 30 de altura y yo le estoy midiendo 21, 25, ya es sospechoso, ¿no ve? O incluso ya más antes. A la semana 30, ¿cuántos centímetros debería tener? 23, ¿no ve? De altura uterina. Pero resulta que ahorita está con 30 semanas, calculada por FUN y por ecografía, 30 semanas, pero le hemos medido una altura uterina de 18. O sea, es un ejemplo nomás, ¿no? No estoy diciendo que es exacto eso. Pero sí, esperábamos medir 23, pero resulta que le medimos 18, pero hemos calculado por la fecha y la primera ecografía y coincide que era 30. ¿Qué está pasando en este bebé? Se ha restringido, ¿no? Por algún motivo no está aumentando de peso. Entonces así ahora sí me han entendido, ¿no veo o no? O siguen sin entender. Entonces así es que la medición de la altura uterina es una ayuda para la clínica. Pero chicos, no se olviden que hay pacientes obesas, hay pacientes, no sé, pues en gemelas, por ejemplo, no vayan a calcular así. Obviamente esto es solo para los bebés únicos, ¿no? Pero tomen en cuenta que hay factores que podrían hacer variar. Por ejemplo, alteraciones del líquido amniótico. Hay mujeres que van a tener menos líquido y que sus barriguitas van a ser más pequeñas. No siempre que midan menos piensen que es restricción. Ahora, no siempre que midan más piensen que el bebé ya tiene más edad gestacional. Van a entender cuando llevemos alteraciones del líquido amniótico que hay disminuciones o aumentos que nos hacen variar, que ahí la clínica no nos sirve, porque lamentablemente por algún motivo tiene esas alteraciones, ¿no? Entonces, la observación y la palpación del abdomen en la embarazada nos va a dar la impresión de que el bebé es más chiquito. Ahí ya ustedes dirán, no, andase de hacer una ecografía, correlacionamos las primeras ecografías con las últimas. Y el ecografista les va a mandar ahí en el informe, dice percentil de crecimiento 10, percentil de crecimiento 82. O sea, en las ecografías ya se miden los percentiles de crecimiento. Para las edades gestacionales ellos ya tienen una tabla. Entonces, si les manda un reporte que dice percentil de crecimiento del 5%, ¿qué significa? Que tiene una restricción de crecimiento, ¿no ve? Obviamente se los va a poner el ecografista, no va a ser tan malo, ahí les va a poner restricción de crecimiento intrauterino. Pero ustedes ya tienen que saber el valor. Tal vez se olvida ese ecografista y ustedes a la paciente le dicen, ah, todo está bien, y resulta que después su bebé nace chiquito. ¿No ve? También es importante ver que el aumento de peso materno sea adecuado, de 1 a 2 kilos en el segundo o tercer trimestre. Y también vamos a
controlando laboratorialmente si tiene diabetes, hipertensión, ¿no? Ahí está entonces lo que les decía. También como para las peso-edad, existe una curva. ¿Se han fijado en el CRAP? Hay dos cuadritos. ¿Se han fijado? No se han fijado. En el cartón que le dan a la mamá. Porque en el CRAP del hospital no hay nada de eso. Pero en el cartón de la mamá, o se van a ir a fijar el cartón de las mamás que vayan a ver en el control, tiene dos cuadritos como estos. Supuestamente deberíamos llenar. Algunos por flojera nos olvidamos, ¿no ven? Pero esta curva dice semanas de gestación y altura del fondo uterino. Igual miren el percentil 10, el percentil 50, o sea, es para no sé quién no llegaría a entender porque ahí está clarito, ¿no ven? Si por ejemplo a la semana 29 su altura uterina, que debería ser por lo menos 23, para 29 ¿cuánto debería ser? 22, ¿no ven? 22, 23, más o menos, ¿o no? ¿Sí o no? Hemos dicho que para la semana 20 debe tener por lo menos 15, aquí un poquito más, pero igual le vamos a medir a las 35 semanas, medimos una altura uterina de 21 más 7, 28, ¿no ve? Pero ya tiene 35 la señora. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que hay una restricción de crecimiento. A las 35 ya debería estar aquí, me han dicho 28, ¿no ve? Mínimo. Sí. Si le medimos 30, 31, ya está dentro del percentil 50, ahí sí está adecuado. ¿Entienden? Si está por debajo de esta curva que dice P10, todo lo que esté por debajo ya es que es menos de lo que normalmente estamos esperando. ¿Entienden? Sí. ¿O se están durmiendo, pues, no? No. Ya. Entonces, aquellas alturas uterinas menos de 4 centímetros a lo que esperamos para la edad gestacional, por ejemplo, si para 37 hemos dicho que fuéramos 30, pero resulta que tiene 26, menos de 4 centímetros, ya es un criterio o ya nos hace sospechar, ¿no ves? Se puede diagnosticar el 80% de los casos de restricción con solo medir la altura uterina. Entonces vean que es realmente importante medir las alturas uterinas. Y ahí está lo que les decía, chicos. Ya existen curvas de pesos estimados, o mejor dicho, cuadros de pesos estimados. Percentil 50 es lo que la mayoría la media de los pesos, ¿no? Percentil 10 y percentil 90. Por ejemplo, miren, para 37 semanas debería pesar 3 kilos el bebé. La media de los bebés pesa 3 kilos. Por debajo del percentil 10 son menores de 2.500. Si digamos pesa 2.100, ya está por debajo del percentil 10, entonces ahí sí es restringido, ¿no? A las 40 semanas la media pesa 3.500. Si a las 40 semanas pesara 2.100, por ejemplo, es como si fuera un bebé de 35 semanas. Entonces estas tablitas ya nos permiten saber cuánto es el peso estimado. Como les decía, el líquido amniótico y las alteraciones del líquido podrían hacernos variar en la clínica. Entonces en esos casos la ecografía ya nos va a decir que existe menos de líquido amniótico o más de líquido amniótico. Entonces en esas pacientes no podríamos utilizar la clínica para poder saber si eso no es restricción, porque el oligohidramnio significa que hay menos líquido y va a haber menos altura uterina. En cambio en el polihidramnio hay más líquido y va a haber mayor altura uterina. Entonces la especificidad y la sensibilidad en estas mamás que tienen estas dos patologías no es adecuada, ¿no? Les decía que el diagnóstico certero ante su duda de ustedes va a ser. Ahora también puede ser que la mamá, aunque les jure, se haya equivocado, ¿no ve? Entonces no vamos a creer. Para eso la ecografía nos va a confirmar si realmente está o no restringido para la edad gestacional. Y vamos a utilizar la biometría fetal, el diámetro parietal, biparietal, el diámetro abdominal, la longitud del fémur, todo lo que toma en cuenta el ecografista para saber si el bebito está o no creciendo adecuadamente. Entonces existen
Vean, ya, restringidos leves, aquellos que están entre el percentil 5 y 10. Restricción moderada entre 5 y 2, y aquellos que estén por debajo del percentil 2 ya son severos, ¿no? Ya están muy restringidos. Entonces hay una diferencia en cuanto a la circunferencia craneana, abdominal y fémur abdomen, que son medidas que lo que hace el ecografista es medirlas, ¿no? Aparte de la medición de la biometría, el ecografista va a tomar en cuenta la ecografía Doppler para saber si le está llegando o no la sangre adecuada, ¿no ves? Les he dicho muchas veces que el Doppler nos mide el bienestar fetal, cuánto le está llegando a su cerebro, cuánto le está llegando de su arteria umbilical, o al útero cuánto de sangre le está llegando de la circulación general. Entonces se hacen Doppler de las arterias uterinas, umbilicales y cerebral media, y también de las venas, especialmente desde la semana 25, para ayudarnos a confirmar el diagnóstico y además saber cada cuánto le vamos a hacer el control ecográfico. También existen pruebas de laboratorio que nos pueden ayudar a saber algunas causas de la restricción, ¿no? La alfa-fetoproteína, la glucosa, la insulina, el estriol, saber si es más. ¿Y cómo se les ocurre que vamos a hacer tratamiento? O sea, sabemos que está restringido y ahí muere. Ni modo, ay, qué pena señora, su bebé va a ser más chiquito, le decimos a la señora, ¿o qué le decimos? ¿Qué creen que es el tratamiento? Comer, dice aquí su compañero, que coma doble, triple. ¿Sí? ¿Será? ¿Será que depende de si se come chatarra va a ser mejor el crecimiento? No, ¿ve? En realidad tenemos que hacer el manejo del factor etiológico para poder ayudarle a ese bebé. Si hemos visto que es la anemia, ¿qué le darán? Ácido fólico, hierro, ácido fólico, ¿no? Le ayudan a mejorar eso a la mamá. Si resulta que se han dado cuenta que era el café, ¿qué le van a decir a la mamá? Que suspenda el café. Entonces, la medida del tratamiento específico del factor de riesgo nos va a ayudar a volver a la normalidad y que ese bebito pueda crecer adecuadamente, ¿no? Entonces, si hemos visto que son los medicamentos, suspendemos los medicamentos. Si son los cigarrillos, drogas, ni modo, a la mamá le tenemos que decir que deje de consumir eso. Si es una patología materna, por ejemplo, si es hipertensión, ¿qué vamos a hacer? Darle su medicamento, no voy a darle antihipertensivo. Si es una diabética, le daremos sus hipoglicemiantes y le ayudamos a volver o a estar tranquila y normal. Y también, obviamente, mejorar la nutrición, por eso damos vitaminas, suplementos, ¿no? Y calmar la ansiedad, porque que le digas a la mamá, tu bebé está más chiquito, yo creo que le genera ansiedad y eso le estimula más al estrés, ¿no? También se pueden hacer medidas como, por ejemplo, de mejorar la circulación. Ya les he dicho igual varias veces que los grandes vasos que están a nivel de la columna, cuando una mujer embarazada se echa dorsal, presiona, ¿no? Eso hace que le llegue menos sangre al útero y puede empeorar la situación. Entonces, el reposo en cama puede aumentar el flujo sanguíneo periférico, especialmente si le hacen levantar los pies a la mamá, de cúbito lateral izquierdo, va a mejorar la circulación al útero y con esto mejora a veces el crecimiento fetal. Entonces, todas esas medidas generales nos pueden ayudar. Una vez que se haya detectado la restricción y le estamos dando el manejo adecuado, la reposición de lo que le está faltando o le quitamos lo que le está sobrando, vamos a hacer las consultas prenatales más frecuentes. O sea, no va a ser lo mismo de llamarle a una paciente con restricción cada mes que a una que está con esto, ¿no ve? O normal. Entonces tenemos que llamarle cada semana, cada 2 semanas y hacer curvas de crecimiento que nos ayuden a ver que realmente está mejorando esa señora y ese bebé. Vean aquí, por ejemplo, en esta imagen, les decía de esta mañana, ¿no ve? Les voy a mostrar en la clase. Este bebé tiene la misma edad gestacional que este, imagínense. ¿Cuánta diferencia? Este parece un prematuro chiquito, pero digamos que tienen los dos 37 semanas. Entonces vean cuánta diferencia en el crecimiento ponderal, en el aumento. Este bebé que pesaba 3 kilos y este bebé pesaba 1500 gramos. Solamente porque ha estado restringido y no hemos hecho un buen manejo
de la restricción. Entonces, el estado del feto también es importante, ir haciendo valoraciones del estado fetal, cardiotocografías, Doppler, laboratorios, hasta amnioscopías en caso que sospechemos de un factor genético. Quizás es más difícil darnos cuenta porque esto de la altura uterina va a ser cuando el bebé ya está grande, ¿no ve? Pero en el primer trimestre, por suerte es menos proporción, hemos dicho que solo es el 20%, pero a veces no nos logramos dar cuenta ya cuando se ha muerto o cuando ha tenido un aborto, por ahí ha tenido restricción, ¿no ve? Pero la mayoría van a ser de tipo asimétrico o en el tercer trimestre, entonces ahí sí nos podemos hacer laboratorios, ecografías Doppler. También vamos a hacer pruebas de madurez en el caso en el que necesitemos interrumpir, porque a veces estos bebitos con restricción tienen un medio hostil, más hostil estando dentro de la barriguita que estando afuera. Entonces, cuando vamos a interrumpir el embarazo, si por decirles, en vez de aumentar el peso, a pesar de darle el medicamento, todo, el bebé, en vez de aumentar, va disminuyendo, y en la ecografía Doppler nos dice que está menos irrigado, es mejor sacarlo al bebé, interrumpir el embarazo y ponerlo en una incubadora que gane peso, darle nutrientes y demás, a que con el tiempo ese bebito se ovite o se muera dentro del útero, ¿no? Entonces el monitoreo es importante, vamos a monitorizar la frecuencia cardíaca, la presión, el pH, y en casos en los que sea necesario tendríamos que hacer una cesárea para interrumpir el embarazo. No todos los restringidos, por eso han visto, no es una causa absoluta, ¿no? No es una indicación absoluta, puede ser parte en un restringido de crecimiento intrauterino. Entonces, ¿cuándo vamos a interrumpir el embarazo? Si hay detención del crecimiento, es decir, este bebito en vez de aumentar, disminuye de peso, o se ha quedado en un peso y nada que mejor. El Doppler con flujo diastólico está ausente. ¿Han visto esta imagen del Doppler? Era así, ¿no ven? Eso significaba que los flujos estaban bien, le llegaba buena sangre. Pero si por algún motivo el ecografista ve un flujo reverso, en vez de estar así, ve así, eso ya es señal de sufrimiento fetal y hay que interrumpir el embarazo. A esta curva me estoy refiriendo. A esto. Entonces vean cómo los flujos de las cerebrales esto tienen hacia arriba, ¿no? Pero si por decirles estaría así, un flujo reverso, ya es señal de que el cerebro del bebé está entrando en hipoxia, es mejor ahí interrumpir inmediatamente, ¿no ve? Entonces, ese es un criterio de interrupción del embarazo. O que el perfil biofísico esté alterado. El perfil biofísico es una prueba ecográfica. El ecografista valora media hora, le tiene que estar ahí viendo al bebé. Movimientos fetales, movimientos respiratorios, líquido amniótico, para ver si tiene un valor menor a 6, quiere decir que el feto está hipóxico, no está en bienestar, está en malestar, ¿no ve? Si hay oligohidramnios absolutos, es decir, que no hay líquido, también mejor interrumpimos, o que haya una patología materna que condicione al feto, es decir, que por decir su presión esté 180 o 200, 180, mejor interrumpimos, ¿no ve? Porque la mamá se nos va a complicar. El diagnóstico del bebé lo vamos a evaluar al nacimiento. Las ecografías nos dan un estimado de peso, pero no siempre va a ser 100% real. Entonces, para eso, cuando el bebé nace, o el pediatra evalúa y ya clasifica, ¿no ve? Pequeño para la edad gestacional, normal o adecuado, o grande para la edad gestacional. Entonces, igual vean esta curvita, semanas de gestación, a las 37 semanas, si fuera apropiado por encima del percentil 10, debería pesar más de 2 kilos, 2,500. Pero si a las 37 semanas pesa 1,500, es pequeño para la edad gestacional. Si pesa 2,600, es adecuado para la edad gestacional. Pero si a las 37 semanas tuviera 4 kilos, es un bebé gordito, macrosómico, sería grande para la edad gestacional, ¿no ve? Eso lo va a evaluar el pediatra o el neonatólogo cuando nazca el bebé.
Y eso nos va a confirmar si tenía o no restricción, quizás, ¿no? Entonces, el examen clínico de los recién nacidos, en los simétricos, los simétricos van a ser pequeños, van a tener signos de desnutrición, deshidratación, sin signos de desnutrición y deshidratación porque se han restringido chiquititos, o sea, no han llegado a tener falta de peso. Y se asociaba con virus genéticos, ¿no? Los recién nacidos con restricción asimétrica, es decir, aquellos que recién en el tercer trimestre se han afectado, van a ser bebés con signos de desnutrición, deshidratación, hipoxia. Su piel va a estar seca, puede tener signos de maceración, no tienen la grasita que los recubre. Los bebés pueden haber tenido ya meconio porque han estado sufriendo crónicamente esa falta de sangre. Se han hecho caquita y el líquido está amarillento y ese líquido tiñe la piel, el cordón, la placenta. Su abdomen puede estar deprimido. También puede ser que la circunferencia cefálica sea más pequeñita, o sea, su cráneo no ha desarrollado tanto. Y por último, también vamos a ver la placenta, cómo está, a ver si es chiquita o normal. En el asimétrico va a tener lesiones como calcificaciones, zonas de fibrosis, y tendríamos que mandar a histopatología para ver si realmente eso no restringe. Y al bebé le vamos a hacer laboratorios porque al ser restringido va a tener más riesgos de alteraciones metabólicas, ¿no? Como hipoglicemias, hipoinsulinemias, anemia, hipoproteinemias, niveles bajos de inmunoglobulinas. Entonces no es como un bebé normal. Y el tratamiento en los neonatos restringidos puede ser uno de darles una incubadora para hacer que ganen peso, proporcionar un ambiente térmico adecuado, porque al ser flaquitos y chiquitos tienen más riesgo de hipoxia, ¿no? Y sabemos que a los bebitos hay que mantenerlos las primeras horas bien calientitos para que no entren en hipotermia, ¿no ven? Les administramos oxígeno, a veces necesitamos intubarlos, necesitan ventilación mecánica y también a veces necesitan transfusiones sanguíneas si tienen mucha anemia. Y no solamente eso, sino que esos bebitos tienen más riesgo de complicarse con neumonías, neumopericardio, neumomediastino, hipertensión pulmonar. Y en el crecimiento a lo largo de los años, como les decía, el simétrico siempre va a tener valores más chiquitos. O sea, los chiquitos, los de talla menos de unos 50, tal vez han sido restringidos, ¿no? En su crecimiento, en fin. Puede ser que sus papás sean chiquitos, pero los que han tenido restricción asimétrica, casi a los 6 meses, año de vida, les alcanzan a los otros y todos crecen por igual. Entonces eso es más fácil de reponer. Y aquellos bebés con restricción van a tener más riesgo de asfixia, aspiración de líquido meconial, hipocalcemia, hipoglicemia. Al tener menos oxígeno pueden tener policitemias, hiperviscosidad sanguínea o más infecciones neonatales. Y eso fue todo.